La llegada de la selección argentina al Mundial de Alemania 2006 estuvo marcada por una mezcla de expectativas, heridas recientes y las esperanzas de una generación dorada. ¿Qué jugadores tenía? Ese era un equipazo. Equipazo. ¿Qué Tremendo. jugadores tenía? Aparte era la frutilla del postre de un ciclo, ¿no? Claro. El recuerdo inmediato era la dolorosa eliminación de la fase de grupos del Mundial 2002, donde pese a llegar como uno de los máximos favoritos tras una eliminatoria brillante, el equipo de Marcelo Bielsa no logró superar. Lamentablemente no pudimos llegar más lejos, pero creo que se vio en la cancha que lo intentamos. Lo bueno es que nosotros dejamos todo. Tristeza es mucha, pienso que como todos, porque lo sentimos y somos argentinos. Este golpe es durísimo para el grupo, para mí sobre todo, porque yo no voy a tener revancha, hoy fue el último partido. El fútbol es así. En el ciclo posterior, la Copa América 2004 en Perú fue el punto de inflexión. Bajo la conducción de Bielsa, Argentina mostró un fútbol ofensivo y llegó a la final, donde perdió ante Brasil en una dramática definición por penales tras un empate agónico de 2-2. El equipo había dejado buenas sensaciones, pero la derrota, sumada a la falta de títulos desde 1993, mantenía la ansiedad latente. Campeão da Copa América! O jovem time brasileiro! Bielsa, tras obtener la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, renunció inesperadamente, abriendo la puerta a una nueva etapa. La designación de Néstor José Pekerman como director técnico en septiembre de 2004 marcó el inicio de un ciclo que apostó por la integración de jóvenes talentos surgidos de los exitosos procesos juveniles, combinados con figuras experimentadas. El desafío era doble: reconstruir la confianza y devolver a la selección argentina a los primeros planos internacionales, en medio de una competencia sudamericana cada vez más exigente. La eliminatoria sudamericana rumbo a Alemania 2006 fue, como siempre, una prueba de fuego. Argentina, dirigida primero por Bielsa y luego por Pekerman, mostró regularidad y solidez. El equipo terminó segundo, igualado en puntos con Brasil, 34, pero superado por diferencia de goles. La albiceleste fue la primera selección sudamericana en asegurar su boleto al Mundial, tras vencer a Brasil por 3-1 en Buenos Aires, en un partido que simbolizó la recuperación anímica y futbolística del grupo. Durante la eliminatoria, Argentina alternó partidos de alto vuelo con otros de menor brillo, pero siempre mantuvo una línea de juego asociativo y ofensivo. Hernán Crespo fue el máximo goleador argentino con 7 tantos, seguido por Luciano Figueroa y Pablo Aimar. El equipo mostró variantes tácticas y una base sólida con nombres como Roberto Ayala, Juan Pablo Sorín, Gabriel Heinze, Javier Mascherano y Juan Román Riquelme, consolidándose como líderes dentro y fuera de la cancha. La transición entre Bielsa y Pekerman fue relativamente fluida, aunque implicó ajustes en la estructura y la gestión del vestuario. Pekerman, con su perfil formador y su experiencia en juveniles, apostó por la renovación y la confianza en jugadores que conocía desde las selecciones menores, lo que facilitó la cohesión del grupo. La Copa América de 2004, como se mencionó, fue un torneo de emociones extremas. Argentina goleó a Ecuador por 6-1, venció a Uruguay por 4-2 y a Colombia por 3-0, y llegó a una final tras eliminar a Perú y a Colombia en semifinales. En la final el equipo estuvo a segundos de consagrarse campeón, pero un gol de Adriano en el tiempo de descuento llevó a la definición a los penales, donde Brasil se impuso. La actuación dejó un sabor agridulce, se recuperó el protagonismo, pero la falta de títulos seguía pesando.
En 2005, ya bajo la conducción de Pekerman, Argentina disputó la Copa FIFA Confederaciones en Alemania y el equipo llegó a la final tras superar a Túnez, Australia y empatar con Alemania en la fase de grupos y vencer a México por penales en las semifinales. En la final, Brasil nuevamente fue muy superior y goleó 4-1, exponiendo algunas debilidades defensivas y la necesidad de mayor solidez ante rivales de jerarquía. Sin embargo, el torneo sirvió para consolidar la figura de Juan Román Riquelme como conductor y para foguear a varios jóvenes que serían protagonistas en el Mundial. La preparación para el Mundial 2006 fue objeto de críticas y debates. Argentina disputó pocos amistosos en el año previo al torneo, lo que generó preocupación en el cuerpo técnico y en la prensa. Entre los partidos más destacados figuran una derrota 3-2 ante Inglaterra en Ginebra, un triunfo 3-0 sobre Qatar en Doha y una derrota 3-2 frente a Croacia en Basilea. El único amistoso en la recta final fue ante Angola con victoria 2-0 en Salerno, Italia, con goles de Maxi Rodríguez y Juan Pablo Sorín. Este último partido fue significativo por la presencia de Lionel Messi, quien ingresó en el segundo tiempo y mostró destellos de su talento, y por la consolidación de la base titular. La falta de rodaje colectivo y las dudas sobre el estado físico de algunos jugadores como Gabriel Heinze y el propio Messi fueron temas recurrentes en la previa. José Néstor Pekerman llegó al cargo de seleccionador mayor con un prestigio indiscutido como formador. Tras conquistar 3 mundiales sub-20 y 2 sudamericanos juveniles, su estilo se caracterizó por la búsqueda del juego asociado, la posesión y la circulación de la pelota, priorizando el talento y la técnica sobre el rigor físico. Pekerman apostó por un esquema base 4-3-1-2 con variantes hacia el 4-4-2 o el 4-2-3-1, según el rival y las circunstancias del partido. Su gestión se destacó por la confianza en los jóvenes, la promoción de figuras como Messi, Mascherano y Tevez y la consolidación de Juan Román Riquelme como el eje del equipo. Pekerman fue un técnico de perfil bajo, reflexivo y didáctico, que priorizó al grupo y a la armonía interna. Sin embargo, el ciclo también estuvo marcado por decisiones polémicas, especialmente en la elección de la lista de convocados y en los cambios realizados durante el partido clave ante Alemania. En el Mundial, Pekerman mostró flexibilidad táctica y una capacidad para leer los partidos, aunque en el momento decisivo fue criticado por su manejo de los cambios y por dejar a Messi en el banco en el duelo de cuartos de final. La lista de 23 jugadores convocados para Alemania 2006 generó debates y algunas sorpresas. Pekerman dejó fuera históricos como Javier Zanetti, Walter Samuel, Juan Sebastián Verón, Germán Lux y Martín de Michelis, todos con buen presente en sus clubes y experiencias internacional. La ausencia de Zanetti y Verón en particular fueron muy comentadas, ya que ambos habían sido pilares en ciclos anteriores y mantenían un alto nivel. En su lugar, el técnico apostó por jugadores como Julio Cruz, Rodrigo Palacios, Lionel Scaloni, Leandro Cufré y Oscar Ustari, el arquero más joven en la historia argentina en un mundial. Estas decisiones respondieron tanto a criterios futbolísticos como a la búsqueda de un grupo homogéneo y sin conflictos internos. Algunos descartes, como el de Michelis, generaron declaraciones de dolor y desazón por parte de los propios futbolistas que se sintieron marginados a último momento. La nómina final combinó experiencia y juventud, con figuras consagradas como Roberto Ayala, Juan Pablo Sorín, Hernán Crespo y Juan Román Riquelme, y jóvenes promesas como Lionel Messi, Carlos Tevez y Javier Mascherano. El plantel tenía una fuerte presencia de jugadores que militaban en Europa, especialmente en las principales ligas, las que garantizaban roce internacional y jerarquía. El plantel argentino llegó al Mundial con varias figuras en gran momento y otras recuperándose de lesiones. Hernán Crespo venía de consagrarse campeón de la Premier League con el Chelsea, siendo pieza clave en el equipo de José Mourinho. Juan Román Riquelme, tras una temporada brillante en el Villarreal, era el conductor indiscutido y el máximo asistidor del equipo. Roberto Ayala y Gabriel Heinze aportaban solidez defensiva y liderazgo, mientras que Pablo Sorín era el capitán y referente anímico.
Javier Mascherano, con apenas 22 años, ya era el mediocampista central titular y mostraba una madurez táctica notable. Maxi Rodríguez en el Atlético de Madrid y Carlos Tevez en el Corinthians llegaban en buen nivel y con hambre de gloria. Lionel Messi, la gran promesa, venía de superar una lesión muscular que lo tuvo a maltraer en los meses previos, lo que condicionó su participación en el torneo. Argentina utilizó como base el 4-3-1-2, con variantes hacia el 4-4-2 o el 4-2-3-1 según el rival y el desarrollo del partido. La defensa se apoyaba en la experiencia de Ayala y Heinze como centrales, con Sorini, Burdizo o Scaloni como laterales. En el mediocampo, Mascherano era el jefe de recuperación, acompañado por Cambiaso o Lucho González y Maxi Rodríguez, con Riquelme como enganche y conductor. El ataque, la dupla Crespo-Saviola fue la preferida en el inicio, aunque Tevez y Messi también tuvieron minutos importantes. Mundial 2006, instancia, fase de grupos 1, Costa de Marfil, resultado 2-1, Crespo-Saviola, Riquelme destacados como figuras. Con un pelotazo sobre la izquierda. Ahora sí, cronómetro en cero y está jugando ya la Argentina contra Costa de Marfil. Arranca Pan. Será saque de arco y corresponde al seleccionado africano. Acá le Drogba. Ayala. Si cantara para mí entró, A ver si va Crespo. El centro de Román. Maxi. Riquelme. Pica Saviola. Y esto vale. Y es el segundo gol argentino. ¡Gol! Marfil, el centro, Drogba. Gol de Costa de Marfil. No. La Argentina arranca ganando la Copa del Mundo. Argentina 2, Costa de Marfil 1. Fase de grupo 2, Serbia y Montenegro 6-0. Maxi Rodríguez por 2, Cambiaso, Crespo, Tevez y Messi. Figura destacada, Riquelme y Maxi Rodríguez. ¡Cambiaso! ¡Gol! ¡Palo, gol! Figura bárbara, Rodríguez. Y ahora tienen en la cancha para los pedigüeños. Viene Messi. ¡Oh! Sigue Tevez. Qué lindo gol. Qué lindo. Gol de Messi. Sí. ¡Oh! Goleó la Argentina 45,5 final. La Argentina 6. Ayúdenme. Serbia y Montenegro 0. Instancia grupo 3, Países Bajos, resultado 0-0. Figuras destacadas, Tevez y Mascherano. Aquí estaba jugando ya con Javier Mascherano, con el Nico Burdizo. Bien, alguna vez Carlos decía, hay dos equipos en la cancha, en uno mismo. Esto es lo que está... Octavo de final, México 2-1, alargue, Crespo y Maxi Rodríguez los goles. Maxi Rodríguez y Sorín las figuras destacadas. Mira Fonseca, la peinaban, está, gol. Heinze, pelota de Román, gol. Cuartos de final, Alemania 1-1, penales. Goles de Argentina, el ratoncito Ayala. Figuras destacadas, Ayala, Abondancieri y Tevez. Colochini por Scaloni, Lucho González por Cambiaso, Tevez por... ¡Gol! Acaba de marcar cruce de cabeza. Hay que tapar el pita. Va Neville, a ver Leo. Gol de Cruz. Ahí va Cruz. Golazo. Franco en el arco. Gol de Alemania. 2-1. Ahí va Ayala. Tapó el arquero. Acaba de tapar aquí. A Podolski. Gol de Alemania. 3-1. Ahí va Rodríguez. Gol de Argentina. ¡Vamos! A Borowski. Gol de Alemania. Cambiazo. Tapó el arquero, señoras y señores. Esta tabla resume el recorrido de Argentina en el Mundial, destacando los goleadores y las figuras de cada encuentro. Y a continuación se analiza a detalles el desarrollo de cada partido con énfasis en los aspectos tácticos y emocionales. El debut ante Costa de Marfil en Hamburgo fue una prueba de carácter y el equipo africano liderado por Didier Drogba planteó un partido físico y de presión alta. Argentina respondió con juego asociado y eficacia. Crespo abrió el marcador tras un rebote y Saviola amplió la ventaja tras una gran asistencia de Juan Román Riquelme en el segundo tiempo. Costa de Marfil descontó y puso en aprietos a la defensa albiceleste, pero el equipo supo resistir y asegurar 3 puntos claves. Tácticamente, Pekerman apostó por un mediocampo de control, con Mascherano y Cambiaso en la recuperación y Riquelme como eje creativo. Saviola, con movilidad y desequilibrio, fue elegido como el mejor jugador del partido,
y el equipo mostró solidez aunque sufrió en los minutos finales por la presión del rival. El segundo partido ante Serbia y Montenegro fue una exhibición de fútbol ofensivo y colectivo. Argentina desplegó su mejor versión, con toques, triangulaciones y goles de gran factura. Maxi Rodríguez anotó 2. Cambiaso culminó una jugada colectiva de 25 toques. Crespo, Tevez y Messi completaron la goleada. Y el equipo fue ovacionado por los hinchas que debieron ser desalojados del estadio por no dejar de festejar. Riquelme fue el conductor y asistidor, mientras que la entrada de Messi y Tevez en el segundo tiempo aportó frescura y desequilibrio, y el partido quedó en la memoria colectiva como uno de los mejores de la historia argentina en mundiales y elevó las expectativas al máximo. Países Bajos 0 y Argentina 0. Con la clasificación asegurada, Argentina y Países Bajos disputaron un partido táctico y de estudio, con varios cambios en ambas formaciones. El empate sin goles reflejó la cautela de ambos técnicos que priorizaban el descanso y la rotación de jugadores. El equipo argentino sufrió la baja de Nicolás Burdizo por lesión, lo que condicionó la defensa para los partidos siguientes. Tevez fue la figura argentina mostrando entrega y movilidad. Messi también tuvo minutos, aunque el partido careció de emociones y sirvió principalmente para administrar energías de cara a los octavos de final. El cruce ante México en Leipzig fue el partido más difícil de la selección en el torneo. México sorprendió a todo con un planteo agresivo y se puso en ventaja a los 5 minutos con un gol de Rafa Márquez. Argentina reaccionó rápido y empató a los 10 minutos con un tanto de Crespo tras un centro de Riquelme y un rebote. El partido fue muy intenso, con dominio alternado y pocas situaciones claras. México controló la posesión y complicó a la defensa argentina, que respondió con orden y sacrificio. En el segundo tiempo ambos equipos tuvieron chances, pero el empate persistió y el partido se fue a la largue. En el tiempo suplementario llegó un momento mágico. A los 98 minutos, Maxi Rodríguez recibió un pase largo de Sorín. Controló de pecho y sin dejar caer la pelota, sacó un zurdazo imparable al ángulo, marcando el gol desató la locura en el banco y en las tribunas y permitió a la Argentina avanzar a los cuartos de final. Tácticamente el equipo mostró carácter y capacidad de reacción, aunque sufrió por momentos ante la presión mexicana. Maxi Rodríguez fue elegido el mejor jugador del partido y el grupo celebró con euforia el pase a la siguiente ronda, pero esta vez venía Alemania. El duelo ante Alemania en Berlín fue el punto culminante y el desenlace más doloroso del siglo. Argentina planteó un partido inteligente, controlando la posesión y neutralizando a los volantes alemanes. En el primer tiempo el equipo fue superior, muy superior, aunque le faltó profundidad para inquietar a Jens Lehmann. En el inicio del segundo tiempo, tras un córner ejecutado por Riquelme, Roberto Ayala conectó de cabeza y abrió el marcador, desatando la ilusión argentina. Y a partir de allí, el equipo retrocedió algunos metros, pero Alemania adelantó líneas, apostando al juego aéreo y a la presión sobre los centrales. El partido cambió drásticamente a los 71 minutos, cuando el arquero Roberto Abondancieri sufrió una lesión tras el choque con Miroslav Klose y debió ser reemplazado por Leo Franco. Un minuto después, Pekerman realizó los cambios más polémicos. Sacó a Juan Román Riquelme, el conductor, e ingresó Esteban Cambiaso. Poco después, Julio Cruz reemplazó a Crespo, dejando a Messi y a Saviola en el banco. Alemania, con los centrales Permer de Sacker y Christoph Metzelder, sumándose al ataque, comenzó a bombardear el área argentina y a los 80 minutos, tras un centro de Borowski, Klose empató de cabeza. El partido se fue a la largue, donde Argentina, ya sin su conductor y menos variantes ofensivas, no pudo romper el empate. El partido ante Alemania fue una batalla táctica y emocional. Pekerman apostó por un mediocampo compacto con Mascherano y Lucho González sin la contención y Maxi Rodríguez por la derecha y Riquelme como enganche. Tevez acompañó a Crespo en ataque, apostando a la movilidad y presión sobre la salida rival. Durante 70 minutos, Argentina controló el ritmo y neutralizó a Michel Ballack y a Thorsten Frink, los motores del mediocampo alemán. La defensa liderada por Ayala y Heinze respondió bien al juego aéreo y Sorín se proyectó con criterio. El gol de Ayala tras un córner de Riquelme fue la recompensa al dominio argentino. Sin embargo, la lesión del Pato Abondancieri fue el punto de inflexión. Leo Franco, sin rodaje, ingresó en un momento de máxima tensión. Y el cambio de Riquelme por Cambiaso, justificado por Pekerman por el cansancio del enganche y la necesidad de reforzar el mediocampo, fue muy criticada por la prensa y los hinchas. De la cancha, se viene Cambiaso en Argentina, Se viene Cambiaso en Argentina. Se va Riquelme, Se va Riquelme, el seleccionado argentino.
la variante, la modificación. Román se me cansó, ¿cuántas veces lo voy a decir? Salió Riquelme y todo el análisis que yo te puedo hacer, porque estuve en el momento que la decisión hay que tomarla y que los jugadores sabían cómo jugábamos y todos sabían que cuando todo el mundo decía, todo el equipo depende de Román, no puede salir nunca, no puede... ¿Todavía le siguen doliendo las críticas por aquel día? El vestuario de la selección argentina, cuando perdemos por penales con Alemania, nos vamos invictos, 11 goles a favor, 2 goles en contra, perder con el candidato que era local. No podés hablar de derrota digna ni de nada. Tenés bronca, pero los jugadores saben lo que pasó adentro de la cancha. Pero si afuera no se sabe ese pensamiento, van a lo que vieron. Y lo que vieron es decir, si estaba Román aguantaba la pelota y pasaba el tiempo y nos íbamos ganando 1-0. Algo improbable. Si entraba Messi, entraba y hacía el mismo gol que hizo, que como tipo que igual el de Maradona, y hacíamos el segundo gol. Improbable. Queríamos ganar, por eso no quería aguantar la pelota con Alemania, quería hacer el segundo gol. Y Román se me cansó, ¿cuántas veces lo voy a decir ahora? La insistencia del juego por arriba con Cruz de Pekerman es lo que los hinchas no perdonan. El juego era por debajo, con Messi o Saviola. Era lo lógico y no hay debate en esto. El enojo fue tal que los argentinos tomaron esto como un capricho absurdo de Pekerman cuando el juego pedía claramente lo que pedía. La decisión de Pekerman de sacar a Riquelme y no incluir a Messi en el tramo final del partido fue el tema más discutido en la prensa y en los hinchas. Sobre Messi, Pekerman y varios integrantes del plantel, como Leandro Cufré y Lionel Scaloni, revelaron años después que el joven rosarino no estaba en plenitud física y que la decisión de no ingresarlo respondió tanto a su estado como a la necesidad de reforzar el juego aéreo ante la ofensiva alemana. A pesar de las explicaciones, la sensación generalizada fue que el equipo perdió capacidad de control y sorpresa en el tramo final y que la ausencia de Messi en el campo privó a Argentina de una carta desequilibrante en el momento más crítico. La eliminación ante Alemania marcó la final del ciclo de Riquelme como conductor de la selección en mundiales y el enganche que había sido el máximo asistidor del equipo y pieza clave del funcionamiento colectivo fue objeto de críticas por su rendimiento en el partido decisivo y por su salida en el tramo final. De no formar parte de la selección a partir de ahora y que nada, fue una decisión, la tuve que pensar, tampoco mucho tiempo no me llevó. El hecho de que tenga que pensar en la salud de mi mamá y la decisión se me hizo bastante fácil. Desde que finalizó el Mundial al día de hoy, como dije, me la han internado 2 veces porque se está haciendo mucha mala sangre y mi obligación es cuidarla, ¿no? Y como dije recién, yo a mi vieja la amo con locura y no soy nadie para hacerla sufrir. Tras la eliminación, José Pekerman anunció su renuncia en conferencia de prensa, cerrando un ciclo que, pese a no alcanzar la gloria máxima, dejó una huella positiva en el fútbol argentino. Pekerman decidió no continuar al frente de la selección Colombia. Atención, el profesor José Pekerman, después de 7 años al frente de la tricolor, decide no seguir en este proceso y aquí escuchamos lo que dice el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. Desde el punto de vista económico, que en un momento determinado pudieran pensarse de que fue por ese motivo. El presidente de la AFA, Julio Grondona, intentó convencerlo de continuar, pero el técnico mantuvo su decisión argumentando el fin de un ciclo y un desgaste emocional.